de Dios, en esta ocasión voy a continuar con la materia Introducción al Pentateuco. Tocaremos el tema acerca de Isaac y Jacob, basados en Génesis del capítulo 25 al 36. Veremos la división de Génesis, así como lo hemos visto. De esta forma se divide historia primitiva de capítulo 1 al 11, y ahí capítulo 1 y 2 vemos la creación, capítulo 3 la caída, capítulo 4 al 5 civilizaciones prediluvianas, y capítulo 6 al 9 el diluvio, y del capítulo 10 al 11 civilización postdiluviana. Entramos en la segunda parte, que es la historia patriarcal del capítulo 12 al 50, como lo hemos visto. Génesis se divide en dos partes: historia primitiva, capítulo 1 al 11, y historia patriarcal, capítulo 12 al 50. En esta segunda parte observaremos o se observa lo que es la historia de Abraham, la vida de Abraham, capítulo 12 al 25, que ya lo vimos en clase, y ahí pasamos a Isaac y Jacob, capítulo 25, 19 al 36, 43. Esa es la clase que estaremos viendo hoy. Si Dios lo permite, después continuaremos con la vida de José, capítulo 37 al 50 de Génesis. Contenido de la clase que estaremos viendo hoy se trata, como ya lo he dicho, de Isaac y Jacob. Hablaremos de Isaac, resumen de su vida, características de su persona, y también estaremos hablando de Jacob, el resumen de su vida, características de su persona y lecciones aprendidas en relación a la vida de Jacob. En la introducción vamos a estar observando lo que es Abraham y su descendencia, y también la línea genealógica de donde viene el Mesías, la simiente de la mujer, profetizada, por así decirlo, en Génesis capítulo 3, verso 15. Ahí vemos a Abraham nace Isaac, de Isaac nace Jacob, y Jacob, como ustedes saben, tiene 4 esposas, por así decirlo, entre ellas Lea, Silpa, Bila y Raquel. A Raquel le nace Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Saulón. Esos son los hijos que le dio Lea a Jacob. Silpa le dio a Gad y a Aser, y Bilha le dio a Dan y a Nectalí. En el caso de Raquel, ella nació José, y José pues tuvo 2 hijos, Manasés, Efraín, y también Raquel le nació Benjamín. Esa es la descendencia de Raquel, los hijos que le dio a Jacob. Aquí podemos ver pues la descendencia de Abraham, y por medio de ellos, como dije, venía lo que es la línea genealógica que de Jacob pasa a Judá. Isaac y su vida. Isaac es el hijo de la promesa que Dios hizo a Abraham. Ustedes conocen su historia. Dios le promete este hijo a Abraham, y por medio de él le da la promesa. Nació en Beerseba, según el capítulo 21, 14 al 31, cuando Abraham tenía pues 100 años y Sara tenía algo más de 90 años, según esos capítulos. Capítulo 17, verso 17, y capítulo 21, verso 5.
Isaac, el nombre que le pusieron, significa risa o él ríe. Esto es por lo que dijo Sara, cuando los ángeles de Dios vinieron a dar la noticia del nacimiento de Isaac, ella empezó a reír y por eso pues le puso, me hizo reír, por pensar en la edad de Abraham y la edad de ella, de 100 y 90 años. La mayor parte de su vida la pasó en el sur de Canaán, Isaac, en la cercanía de Gar, Rehoboth y Beerseba. Ahí, más adelante, al final de la lección, observaremos estos mapas. Su vida parece ser solo un eco de la vida de su padre. O sea, es como que se reproduce en él, se vislumbra la vida de su padre Abraham, en la vida de Isaac. Sin embargo, cumplió el propósito de Dios para su vida. Dice, pues la Biblia señala de que Isaac cumple su propósito, cumple el propósito de Dios para su vida, siendo guardián de las promesas de Dios y transmitiéndolas a Jacob, su hijo. Entonces esto pues lo cumple fielmente Isaac. Por orden de Dios, vemos ahí en el capítulo 26, verso 1 de Génesis, Isaac no desciende a Egipto en época de hambre y se quedó en Gerar. Vemos que esto se dio también en el caso de Abraham, pero Abraham sí descendió a Egipto por la hambruna que hubo. Parece que Dios, como lo veremos también, repite las pruebas que le dio a Abraham, se repiten en Isaac. También en Génesis capítulo 26, 6 al 30, Isaac y los suyos y sus familias tuvo conflicto con los filisteos que moraban en Gerar y en su búsqueda de pozos para sus ganados. Como veremos también, aquí se da lo que es la segunda prueba y aquí se manifiesta Isaac como pacificador. Pudo ver también a su hijo Jacob y su descendencia cuando habitaba en Arba o en Hebrón. Allí murió a los 180 años de edad, siendo sepultado por sus hijos, según Génesis capítulo 35, 27 al 29. Isaac y su personalidad. ¿Cómo era él? ¿Cómo era su personalidad? Según lo observamos en la Biblia, él era meditabundo, o sea, andaba en meditación siempre, pensando, analizando. Esa era una de las características. También era conciliador, como lo vemos ahí con los filisteos. Él no quiso armar pleito con ellos, con guerra, sino que él se manifiesta como un conciliador. También era sosegado, o sea, era tranquilo y era pasivo. Además, era muy apegado a su madre y cuando su madre falleció, él sufrió mucho la muerte de su madre y también cometió los mismos errores que su padre. Bueno, algunos muy parecidos a los que cometió su padre Abraham. Dos virtudes piadosas dignas de imitar de Isaac es su obediencia, como lo veremos ya un poquito más a detalle, y su fe en Dios. Estas virtudes grandiosas que debemos también imitar de él, pues son dignas de ello. Isaac y su obediencia. Observamos la obediencia
de Isaac. En Génesis capítulo 22, verso 5 al 12, Isaac es sacrificado o va a ser sacrificado por Abraham. Aquí Flavio Josefo dice que Isaac tendría unos 25 años cuando Abraham iba a sacrificarlo en holocausto. Imagínense un joven de 25 años, la fuerza que tiene, bien podía dominar a su padre Abraham, que en ese caso tenía más de 100 años. Entonces, pero sin embargo, se entregó a la voluntad de su padre y a la voluntad de Dios para ser sacrificado. Pues como lo vemos ahí, él era más fuerte, más ágil que Abraham, que tenía más de 100 años. Es notable la obediencia de este joven, de Isaac. Como dijimos, dos virtudes dignas de imitar de él es la obediencia y su fe. Aquí estamos viendo cómo se observa que era un joven muy obediente tanto a su padre como a Dios. Y aquí es notable la obediencia de este joven que permitió que su padre lo atara en el altar sobre la leña para desgollarlo. Él lo permitió, pudiéndolo evitar. Pero pues no lo hizo. Génesis capítulo 24, verso 1, el 4, 16, 67. De ahí pues habla de que se le busca esposa. En este caso, ahí se observa la obediencia de Isaac. Ver la obediencia de un hombre de unos 40 años de edad que confiaba en el juicio de su padre y la providencia de Dios para tomar como esposa a la persona que le trajeran por mujer, a Rebeca. Él, a pesar de su edad, imagínense 40 años, que no se le diera la opción, la oportunidad a él de escogerla, sino que sus padres escogerían por él. Pero sin embargo, él es obediente, creyendo que su padre escogerá lo mejor, y también creía en la providencia de Dios, que Dios le iba a dar lo mejor. Isaac y su fe, como dijimos, otra de las características dignas de imitar de Isaac, su fe ante las pruebas, capítulo 26. Él fue tentado a abandonar la tierra prometida en un periodo de hambre, capítulo 26, verso 1 al 6. Ahí nos habla, hubo hambre y él, imagínese, en Egipto pues había abundancia. Él fue tentado a ir a Egipto, pero no lo fue. En el caso de su padre, sí fue tentado en el tiempo de hambruna a ir a Egipto y sufrió graves consecuencias. Fue tentado a simular que Rebeca no era su esposa en un momento de peligro. Pues él pensaba que si el rey la observaba, se iba a enamorar de ella y lo iba a ejecutar por causa de su mujer. Entonces, como ustedes conocen bien la historia, él simula que no es su esposa, sino que es su hermana. También fue tentado a reaccionar violentamente a la provocación de los filisteos en el capítulo 26, 12 al 33. Podemos decir que esas fueron las tres pruebas que tuvo Isaac. Más adelante, pues, veremos algo más al detalle. La bendición de Isaac a sus hijos respecto a cosas venideras. El autor de la carta de los Hebreos en el Nuevo Testamento dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Imagínense, él pronuncia bendiciones extraordinarias sobre la vida, habla de que dos naciones surgen de ellos y pues algunas otras
bendiciones lanza para el futuro y él las cree con todo su corazón, no viéndolas, sino que él cree que esto que pronuncia sobre sus hijos se va a cumplir. Génesis 28:1 dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Luego confirmó la bendición ahí según Génesis capítulo 28, verso 3 y 4. Jacob, su vida. Isaac tenía más o menos unos 60 años cuando nace los mellizos. Esaú nace primero con la mano de Jacob agarrando su talón. Desde ahí empieza a pelear Jacob por su primogenitura. Y Jacob, aquel que tomaba por el talón, el que suplanta, eso es lo que significa Jacob. Por eso le pusieron Jacob, porque venía agarrado de el talón de su hermano, aquel que toma por el talón, y más adelante se le llama el que suplanta. A Jacob le gustaba morar en tiendas. Él, el favorito pues como ustedes saben, él era el favorito de Rebeca, y Esaú, cazador y favorito de Isaac. Antes de que naciera, Dios había dicho: el mayor servirá al menor, esto en cumplimiento. Y bueno, esto se da luego en cumplimiento. Jacob es enviado a Labán desde Berseba, Aram, y se une en matrimonio con Lea y con Raquel. Dios cambió el nombre de Jacob, luego de su suplantador le pone ahí el nombre de Israel, porque ahí se da lo que es la lucha. Él deja pasar a su gente el arroyo, él se queda y tiene un encuentro con Dios y lucha, y dice pues lucha con un ángel, y según narra la historia, lucha por una bendición, la consigue, y ahí Dios le cambia el nombre por Israel, el que lucha con Dios. Jacob, su personalidad, le gustaba reposar, como dijimos antes, en tiendas. Era el favorito de su madre, astuto y también sagaz. Era diligente y trabajador y perseverante en todo lo que hacía. Estas son características que podemos ver en la vida de Jacob. También dos facetas de su vida para aprender. Una, Jacob el engañador, y otra, Jacob el engañado. Muy contrario a la enseñanza de Isaac, que nos enseña fe y obediencia. Pero aquí en el caso de Jacob es usado para dar grandes enseñanzas a través de lo que sucedió en su vida. Jacob el engañado y el engañador, y Jacob el engañado. Jacob el engañador obtuvo la primogenitura según Génesis 25, 27 al 34, y la obtuvo por engaño. Desde el nacimiento dice que la mano de Jacob salió trabada del talón de Esaú, por lo cual su nombre Jacob significa el que toma por el calcañar, y Esaú lo llama el suplantador. Entonces ahí vemos que por eso se le llama el engañador. En el capítulo 25, 27 al 34 narra cómo Jacob negocia con Esaú y le compra la primogenitura a cambio de un guiso de lentejas.
ensalza. Vemos que ahí hace el negocio, ve la oportunidad y la aprovecha. Pues estos negocios se daban en ese tiempo. Era pues una costumbre que alguien podía comprarle la primogenitura a otro. En los países, como dije, en los países del Oriente era posible comprar este derecho. Derechos y deberes de los primogénitos. Pues ahí se peleaba grandes cosas. No era simplemente tener el nombre de primogénito, sino que eran grandes privilegios. Como vamos a ver ahí, derechos y deberes de los primogénitos, dice doble, ahí el primogénito tenía la doble porción de la herencia de la familia, era un derecho que adquiría por ser el primogénito y también adquiría lo que es la jefatura de la familia, tanto en los tiempos de guerra como en los cultos, era el que lideraba, el que dirigía a su familia. Como hijo de la promesa, también otro de los privilegios, otro de los deberes, era perpetuar la línea mesiánica. Entonces ahí vemos los derechos y deberes de los primogénitos o derechos y deberes de Jacob. También obtuvo la bendición paterna en el capítulo 27, significado de la bendición paterna. Las leyes de este tipo hacían tales bendiciones orales y legales, valederas, eran tomadas, se le daban valor. Y ahí podemos ver que surge un pecado que trasciende por toda la familia, un pecado que es compartido por toda la familia. Toda la familia tenía culpa en este episodio de la bendición de Jacob a Esaú. Isaac tenía culpa, en primer lugar, porque se estaba oponiendo a la profecía de Génesis 27:33, y entonces él también pues se estremeció. Él se oponía a la profecía. Dios había dicho, el mayor servirá al menor. Entonces ahí él fue participante de ese pecado, pues él se negó a darle la bendición a quien debía dársele, según la palabra de Dios. Rebeca también, como ustedes saben, tiene culpa porque planificó el engaño, tuvo que despedir a su hijo para no verlo más por el engaño que ella produjo al hacerlo pasar por Esaú, para así que éste adquiriera la bendición de su padre. Jacob tenía culpa también porque llevó a cabo el engaño. Como consecuencia tuvo que huir y padecer muchas dificultades. Entonces cada uno de ellos tuvieron culpa en este pecado. Y aquí en el caso de Jacob, tuvo culpa, como dije, por llevar a cabo ese engaño, y él pasó pues grandes consecuencias. Tuvo que huir, tuve que pasar muchas dificultades, también las estaremos viendo. Esaú también tenía culpa porque estaba dispuesto a recibir lo que había vendido. Como consecuencia, sufrió gran amargura, según el capítulo 27, 34 al 38. Como dijimos, era una costumbre en ese tiempo que el mayor podía vender su primogenitura al menor. En este caso ya lo había hecho y se tomaba como un acto legal.
pero aquí se le olvida que él vendió su primogenitura. Entonces, por eso tuvo culpa. Él debió aceptar ya lo que había hecho. Por tanto, como consecuencia sufrió muchas amarguras en su vida, o gran amargura en ese momento cuando vio que ya no había bendición para él. Y aquí pues nos podemos dirigir a Hebreos capítulo 12, verso 15 al 17, que nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Tenemos ahí, como dije, lecciones que podemos aprender de la vida de Esaú. Pues él vende su primogenitura. La Biblia lo llama como un profano, uno que toma en poco la vida espiritual, no le importa la vida espiritual. Más adelante vemos que se casa con mujeres impías, mujeres de otras naciones, y aquí hace notar que pues no le importa mucho lo que Dios ha dictado para él y para su pueblo. No obedece a la palabra de Dios. Y creo que aquí hay gran aplicación para nosotros. Hay muchos que toman en poco lo que han recibido de Jesús, la herencia de la salvación, la bendición de la salvación, la bendición de ser hijo de Dios, coherederos con Cristo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y muchas otras bendiciones que nos habla la Biblia. Muchos lo toman en poco y entonces actúan en forma como Esaú, o sea, lo venden por cualquier cosa, por cualquier pecado, lo cambian por cualquier situación del mundo, y no debe ser así. Más bien pues debemos decir, como también la palabra de Dios lo indica, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para salvación del alma. Jacob el engañado, seguimos ahí, el caso de Raquel y Lea. Ustedes pues, y quizás pues lo han leído, capítulo 29, verso 20 al 28. Ahí llega el acuerdo y él es engañado por su suegro. Originalmente no le da la hija por la cual trabajó, y después tiene que trabajar otros 7 años para poder tener a su lado a la mujer que amaba. Entonces tuvo que servir 14 años y fue engañado en esas veces por su suegro, y no solamente en esas veces, más adelante fue engañado más de 10 veces por su suegro, en el caso de el salario que debía darle en pago de su trabajo. Entonces, aquí vemos que lo que uno siembra, eso también cosecha. En el caso de Dina, viene pues una hija de él, de Jacob. Ella es amasillada, es violada por el hijo de un rey cercano donde estaban ellos, según lo relata ahí el capítulo 34, 13. Y ellos
o los hermanos de él actúan también con engaño a ese rey y a su hijo, pues les piden que se circunciden. Cuando ya están circuncidados, pues el dolor duraba como unos 3 días. Y se unieron entre ellos cuando ellos calcularon que estaban con el máximo dolor y los mataron. Hay otra consecuencia. El engaño se hereda. En el caso de José y sus hermanos, vemos más adelante que el mismo Jacobo es engañado por sus hijos con relación a José. Él le dice: una gran bestia le destrozó y le mató. Sin embargo, ustedes saben que lo conocen ya, el relato bíblico, que lo que hicieron fue venderlo. Entonces ahí vemos que el engaño de Jacob hace que más adelante él mismo sea engañado por su suegro y por sus mismos hijos. Lecciones de la vida de Jacob, ahí se ilustra la gracia de Dios. En primer lugar, huyendo de Esaú, Dios se le aparece en Betel. Ahí él huía y Dios, al ver pues, que él estaba huyendo, se aparece ahí para confortarlo, para ayudarlo. En Génesis capítulo 28, 13 al 15, también en casa de Labán, Dios lo prospera materialmente. Ustedes ven, cada vez que le cambiaba el salario Labán, Dios lo prosperaba de una u otra forma, y Dios le iba quitando, por así decirlo, las riquezas de Labán y se las estaba pues dando a a Jacob. Huyendo de Labán, Dios advierte en sueño a Labán que tenga cuidado de cómo se dirige a Jacob. Pues Labán quizás iba malintencionado porque a la vista de él, aunque así no lo era, Jacob se había llevado a sus hijas, sus nietos y todo la riqueza de él, que pues no lo reconocía que era Dios quien le había prosperado. Entonces Dios le advierte a Labán, dice: no le hables muy duro, ten cuidado con lo que vas a hacer con Jacob. Le advierte. Más adelante él lo menciona. A punto de encontrarse con Esaú, Jacob lucha con Dios en Peniel y es también bendecido. Ahí Dios se le aparece estando también en Betel y lo bendice. Entonces ahí en la vida de Jacob se ilustra lo que es la gracia de Dios. Y hablando de gracia, como ustedes bien lo saben, la gracia es el regalo inmerecido de Dios. Podemos ver que en ningún de estos casos Jacob merece la gracia de Dios, merece la ayuda de Dios, mas Dios, porque Él quiere, por su gracia, le ayuda. Y aquí es igual para con nosotros. Ninguno de nosotros merecemos nada de Dios, ni salvación, ni perdón, ni ninguna bendición. Todo lo recibimos por gracia. O sea, un regalo que Él quiere darnos. No lo merecemos, pero Él por su amor quiere darnos el regalo de la salvación y todo lo demás. La gracia divina, podemos decir que es un favor inmerecido. La gracia de Dios se manifiesta en la vida de Jacob, que aun cuando en complicidad con su madre engañó a su padre Isaac para obtener la bendición de la primogenitura. A pesar de eso, ahí vemos que se manifiesta el favor inmerecido. Podemos decir que ahí
Lo que merecía Jacob era este castigo, mas Dios se le manifestó con gracia. La gracia divina incluye además bendiciones espirituales. Le habla de que tendrá el rocío del cielo. También nos habla de bendiciones materiales, grosura de la tierra. Todo esto lo pronuncia, no lo merece, mas Dios lo pronuncia y se lo da por pura gracia. La bendición divina es sin límites. La bendición de Dios tiene un alcance que no se puede imaginar. Apunta a las naciones y alcanza a las siguientes generaciones. La Biblia dice que en Abraham son benditas todas las naciones de la tierra. Y cada bendición que es lanzada, entonces en ellos somos también nosotros bendecidos. Sus bendiciones alcanzan a todas las naciones y a las siguientes generaciones. Por ende también nos alcanza a nosotros por la gracia y por su amor. La bendición divina es para todos. Dios no hace excepción de persona, pero pero a cada uno bendice conforme a sus planes y propósitos establecidos. Por eso uno debe procurar caminar en el propósito, caminar y permitir que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas. Porque si andamos en su propósito, y nos dirigimos de acuerdo a su llamado, de acuerdo a su voluntad, esto atraerá bendición tras bendición sobre nuestras vidas. Pero si actuamos en rebeldía, no siendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, haciendo nuestra propia voluntad y siguiendo nuestros propios planes, eso ahuyentará la bendición de nosotros, porque la Biblia dice que la bendición de Dios enriquece. Gloria a Dios, y no añade tristeza. Dios trata en manera diferente con cada individuo de acuerdo al grado de consagración y de fe que encuentra en cada corazón. Usted y yo determinamos el grado de bendición, el grado en la forma que Dios trata con nosotros y a través de nosotros. Como dije, eso dependiendo de nuestra consagración, de nuestro sometimiento y de nuestra fe en Dios. Por eso, si queremos que Dios se manifieste en nosotros poderosamente cada día, pues debemos consagrarnos. Y en la consagración estuve compartiendo una enseñanza en la iglesia que dice humillación es igual a consagración. Si no hay humillación de nuestra parte, no hay consagración, pues la humillación delante de Dios nos lleva a la consagración. Y otra cosa por la que debemos orar es para que el Señor quite toda incredulidad de nuestro corazón, que nos limpie de toda incredulidad y que llene de fe nuestro corazón. Pues, como dije, el grado de consagración y de fe determina la bendición de Dios sobre nuestras vidas, la manifestación de Dios a través de nuestras vidas. Usted y yo somos. Muchas veces pensamos, bueno, es Dios el que no quiere. No, somos nosotros los que no queremos someternos, consagrarnos. Somos nosotros los que no nos rendimos, no nos humillamos. Por eso es que no crecemos. Debemos humillarnos. La Biblia dice, humillaos pues delante de la mano del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Canales de la bendición divina. Dios trata de manera personal con aquellos que le dan lugar en su vida y están dispuestos a ser instrumentos de su gracia. Gloria a Dios. Dios trata de manera personal, como dije, con aquellos que le dan lugar en su vida y están dispuestos a ser instrumentos para su gloria. Como decía el profeta, traté de huir, traté de no hacer la voluntad de Dios, no cumplir su palabra, pero había un fuego dentro de mí el cual no pude sufrir, por lo cual él dijo, vengo para hacer tu voluntad.
El otro profeta que dice, heme aquí, envíame a mí. Cuando hay esa disposición en nuestro corazón, oh, gloria a Dios, la gracia y la bendición de Dios fluirá a través de nuestras vidas. Y es algo que Dios necesita en este tiempo para hacer crecer su reino sobre toda la tierra. Ilustra la ley inexorable de la siembra y la cosecha en la vida de Jacob. Él siembra engaño y cosecha engaño. Y también, pues, esto se da en la ley de la siembra y la cosecha. Se recoge lo que se siembra. Jacob engañó a su padre y luego él mismo fue engañado por su suegro Labán y aún por sus mismos hijos. Entonces ahí se ve que se cumple la ley de la siembra y la cosecha. Isaac también, no solamente en el lado de lo negativo, sino en el lado de lo positivo. Si uno siembra obediencia a Dios, va a recibir bendición de Dios. Isaac obedeció a Dios, quedándose en Gerar, y fue grandemente bendecido. Él no se fue para Egipto a buscar alimentos, sino que él decide confiar en Dios y Dios le bendice en abundancia. Siempre que busquemos obedecer a Dios antes que nuestra propia voluntad, recibiremos bendición. Gloria a Dios. Algunos cristianos se identifican con Jacob en sus acciones pecaminosas, pero es algo que no debemos hacer. Más bien, debemos identificarnos en lo que es las cosas positivas. Pero la Biblia dice, no tiene intención de que imitemos los pecados de los héroes de la fe. Todo lo contrario, lo da, por ejemplo, para que nosotros lo evitemos. El texto que leímos de Hebreos anteriormente, que no haya ningún profano o adúltero como Esaú, que vendió la primogenitura, que brotando alguna raíz de amargura, por ella todos sean contaminados y pierdan la bendición de Dios. Entonces, no debemos imitar sus pecados, sino que debemos imitar su obediencia y debemos imitar su fe. Jacob prefirió vivir gran parte de su vida de acuerdo a sus ardidez y engaño. Dios tuvo misericordia de él y lo fue guiando, pero pagó un alto precio. Y a veces él trató de vivir de acuerdo a como él quería, de acuerdo a esa habilidad. Esa es la habilidad de engañar. De acuerdo a esa habilidad, trató de actuar. Sin embargo, a pesar de las decisiones que muchas veces él tomó, Dios por su misericordia le fue guiando. Ahí pues observamos en las varias ocasiones que se muestra la gracia de Dios en la vida de Jacob, y es el fin de Dios de guiarlo. Pero a pesar de todo esto, él pagó un gran precio por su desobediencia. Es igual, Dios, el fin de Dios, todos tenemos un propósito en esta vida. Muchas veces el Señor permite situaciones porque quiere corregirnos y guiarnos hacia su propósito. Y siempre debemos entender que cuando actuemos de acuerdo a nuestro criterio, como en el caso de Jacob, de acuerdo al engaño, a la mentira, de acuerdo a este mundo, vamos a cosechar, vamos a recibir un gran precio por nuestra desobediencia. Pero si actuamos en obediencia, iremos de gloria en gloria y de bendición en bendición, aún en las más densas tinieblas de las pruebas y de las dificultades.
Dios mostrará su gloria y su gracia en nuestras vidas y nos bendecirá y nos sacará en victoria. Jacob respondió a Faraón, ahí hablando acerca de su edad. Faraón le pregunta cuántos son los días y Jacob responde a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Y habla y dice: son pocos y malos han sido los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Él habla dice, son pocos y malos. Pero no son malos porque Dios lo haya determinado así. Son malos porque Él se lo buscó. Si Él anda y todo es dirigido bajo la dirección de Dios, y lo que se torna es bendición. Por eso él dice pocos y malos, porque pues sufrió las consecuencias de su pecado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No debemos engañarnos. Todo lo que sembremos, eso cosecharemos. Si sembramos para el pecado y para la carne, segaremos corrupción, segaremos condenación, segaremos maldición. Mas si sembramos para el Espíritu de Dios, entonces segaremos vida eterna. Segaremos, aleluya, tremendos momentos en la presencia de Dios, tremendos momentos de llenura, tremendos momentos de milagros, tremendos momentos que bendecirán nuestras vidas y bendecirán a las personas que están a nuestro lado. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Gloria al Señor. Repito el verso: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Así que el que piensa estar firme, por favor, mire que no caiga. Esto que han pasado en el caso de Jacob, esos malos momentos, esos malos años por causa de su desobediencia, de su pecado, nos sirve como advertencia a nosotros, que si también actuamos en desobediencia y si actuamos en pecado y en carnalidades, entonces las consecuencias que ellos recibieron también las recibiremos nosotros. Entonces, pues debemos hacer lo que dice este verso: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si usted piensa estar firme, esfuérzate y sé valiente. Procure no caer, procure andar dirigiéndose en la voluntad de Dios, que esto pues atraerá grandes éxitos sobre tu vida. Gloria a Dios. Jacob se consagra a Dios en Betel, ahí lo podemos ver en capítulo 34 a 36. La familia de Jacob sufrió las consecuencias de los errores cometidos por su padre y las diferentes mujeres que le dieron hijos. Ellos sufrieron las consecuencias. Los hijos de Jacob no buscaron a Dios, sino que hacían lo que su voluntad les dictaba. Ahí vemos todo esto es consecuencia de la desobediencia de Jacob. Y otra además, la historia de Dina, o sea, revela la condición de su corazón, de sus corazones.
o sea, el corazón de la familia, al ejecutar tan cruel venganza. Dice, Jacob reconoce la condición de su familia. Influenciada también, él reconoce que es influenciada por las costumbres y los dioses de los cananeos y demanda a sus hijos deshacerse de todos los dioses ajenos que habían en medio de ellos. Si él les pide deshacerse es porque ellos habían adquirido la costumbre de las tierras por donde ellos pasaban, de las gentes por donde ellos pasaban, y se contaminaban adquiriendo sus ídolos. Escucha la voz de Dios, en este caso Jacob, y sube a Betel, sube para adorarle, y Dios le bendijo con la bendición de Abraham e Isaac, y le promete toda la tierra que juró dar a Abraham y a su descendencia. Ahí pues es la promesa que le da a Betel. Y aquí ya pues entramos en lo que es el contexto geográfico donde transcurre la vida de Isaac. Ahí el nacimiento se dio en Berseba. Pasó gran parte de su vida ahí en Berseba y en Gerar. Ahí Isaac pudo ver a su hijo Jacob y su descendencia en Hebrón, y allí murió a la edad de, en este caso Isaac, a la edad de 180 años. Eso es más o menos la vida geográfica de Isaac. Vemos ahí también la huida de Jacob desde Hebrón hasta Aram. Él sale de Hebrón por haber engañado a su hermano, por haber tomado la bendición así por medio de engaño. Su madre lo manda a Hebrón y para protegerlo y también para que él encuentre esposa. Ahí podemos decir que Jacob sale de la casa de su padre huyendo de Esaú y se dirige a Harán, donde encuentra a su esposa. En el camino tiene la visión de la escalera que llega al cielo. Años más tarde se devuelve también por esa misma ruta. Hasta aquí podemos decir que hasta aquí llegó lo que es la clase. Así que deseo pues mucha bendición. Espero que les sea de gran ayuda esta lección para lo que es la materia de Pentateuco. Nos veremos en la próxima enseñanza.